Muy buenas tardes a todos los emocionantes, para los que ya me conocéis, bueno, bienvenidos una vez más a un directo, y a los que no me conocéis, mi nombre es Silvia Montes y estoy aquí para compartir cómo ver un tema en concreto de una forma más holística, integral, general o consciente. Así que bueno, estoy transmitiendo ahora mismo por Instagram y por Facebook, y luego sabéis que el video lo subo en YouTube para cuando lo queráis volver a ver, revisar, comentar, incluso compartir. Así que bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste este formato de nuevos directos. Tenemos los emocionantes, estamos por diferentes partes en grupos privados de WhatsApp, de Telegram, también por aquí por Instagram y Facebook, y han surgido una serie de peticiones populares y particulares sobre temas de, oye Silvia, ¿cómo podemos ver esto desde el autoconocimiento? ¿Cómo podemos entender este otro tema desde la conciencia, por llamarlo así, verdad? Entonces dije, pues a partir de ahora todo este listado no lo puedo hacer en un solo live, así que he decidido hacer un espacio en la agenda, y cada jueves por la tarde, noche ya en España, 8 de la tarde, 1 de la mañana, 1 del mediodía, México y Perú, y ya mira la franja horaria por donde estés, en la que nos vamos a reunir 15, 20 minutitos, lo que dé el tema, con un tema. Vamos a entender un tema con su problemática y una conclusión o solución. Lo importante de los directos, que en el momento en el que estoy compartiendo, desarrollando el tema en sí, puedes hacer preguntas y yo voy a estar atenta a responder en cuanto acabe el desarrollo, ¿sí? Esa es la idea. Cuando he hecho otros videos o he compartido de otras formas, han sido fragmentos a lo mejor de la formación de las clases de Allen, o ha sido en entrevistas, y no he podido ocuparme de vuestras inquietudes. Por lo tanto, así que nada, vamos a empezar. Voy a saludar por aquí. Hola, mira, está María Perú, está mundeando con Paula. Está mi amiga por aquí cerca. Oh, María José, la primera. Robin, venga, esos aliens, vamos. Venga, y por aquí, ¿quién está? ¿Quién está en Face? Está Janet. Hola, Janet, mi amiga de Ciudad de México, ¿verdad? Te conocí en Guadalajara, pero creo en Vallarta, pero de Ciudad de México. Ven, vámonos con el tema. El tema, vaya preguntitas que hacéis. Silvia, ¿cómo aprender de los hijos? ¡Wow! En el paradigma convencional se entiende, o hemos querido entender, o nos han enseñado, que los hijos pues es una decisión propia, individual, de pareja, de la vida, del destino, y como adulto he de enseñarle, mostrarle, de alguna manera soy responsable en todos los sentidos de la vida, el pensar, el sentir y todo lo que se mueva en la vida de ese ser humanito, como es un hijo, como es un niño. Eso de forma global o de forma general. También los hijos podemos ejercer de padres de forma simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ejercemos roles a nivel familiar y personal en nuestras relaciones parentales, y esos roles de padre, hijos, normalmente son los más convencionales, ¿no? Padre, hijos, compadres, más que amigos, mi hermano del alma y tal, y cambiamos y podemos modificar esos roles en cuanto a que alguien que tiene un rango superior a nosotros, como pueden ser nuestros padres, nosotros desarrollar el rol de padres con nuestros padres, que es un poco antinatura, pero es demasiado natural. ¿Qué pasa también con hijos simbólicos? Pues pueden ser hijos de otras parejas, de familias que se unen después de separaciones, divorcio, hijos fuera de la misma pareja que se tiene. ¿Qué más pueden ser hijos? Hijos adoptados, hijos simbólicos como sobrinos, pero los consideras más que sobrinos porque atiendas a su cuidado, ahijados. O sea, todo lo que sea el concepto de cuidado y responsabilidad, más allá de lo que te corresponda, lo puedes entender como un rol parental, como un rol de padre o madre. Cuando digo rol, me centro en un comportamiento específico, ¿vale? Nos comportamos específicamente como padres con aquel o aquella, como decía antes, que tengo la responsabilidad sobre él, sobre ella. El tema en sí, o sea, cuando vi la propuesta en el grupo que me dijeron cómo aprender de los hijos, dije, wow, hijos hasta qué edad. Porque según la psicología,
los hijos, o sea, el rol de padre o madre tiene fecha de caducidad. Y esto es como, mucha gente entrará en estrés de Dios mío, ¿qué está diciendo? Si los hijos son para toda la vida, o ya uno que es padre ya es para siempre. Sí, pero no, ¿vale? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en el paradigma convencional, los hijos son esos seres, esos descendientes, ese linaje que hemos decidido de forma consciente o inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque hay personas que no tenían pensado tener hijos o procrear y se quedan embarazados. Otras personas que les viene de sorpresa, vamos a llamarlo así para no dedicarnos a enumerar diferentes temas que hay muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos dicen, ok, tú como eres padre y madre tienes que saberlo todo, ya eres Wikipedia con patas? Y en muchas ocasiones, en muchísimos pacientes se plantean la cosa de, oye, los niños no vienen con manual. Eso es algo instintivo que tienes que ir aprendiendo. Le preguntas a gente de tu familia, de tu entorno, estudias, investigas, ves, ¿vale? Y de ahí se genera a lo largo del día a día de la enseñanza y del aprendizaje, se genera ese rol de madre o padre. Ya puede ser un rol preconcebido, aprendido o dejándotelo sentir y que te vaya enseñando y te vaya mostrando. Vale, de esa manera, viéndolo de esa forma, ¿qué tienes tú que aprender de tu hijo? Prácticamente poco. O nada, porque soy yo quien le tiene que enseñar, soy yo quien tiene la responsabilidad de educarle, de mostrarle, de indicarle, de orientarle, hasta casi de masticar la comida por él o por ella, ¿no? Y esa no es la idea cuando vives, ahora nos vamos al concepto de la mirada más integral, más holística, vamos a llamarla de la mirada desde la emocionología. Cuando estás en un proceso de autoconocimiento, te mueven, te sacuden el paradigma y te dicen, no, los hijos, o vamos a llevarlo desde la mirada espiritual, los hijos eligen a sus padres. Y dices tú, ¿what? ¿Qué? Sí, que los hijos son los maestros de sus padres. ¿Perdona? Si lo convencional para mí es que yo sea un ejemplo y sea, le dé todo lo mejor y que pueda, que tenga, que sacrifique, que haga para ese hijo. Y te dicen, no, espérate. En un paradigma en el que solo existe un concepto de unidad y que el otro no existe, se entiende, se evalúa y se cataloga a los hijos como esos seres, antes de ser humanos, esos seres que han elegido a estos humanos para vivir un espacio de vida. Repito, cuando somos seres humanos, lo que ahora nos podemos entender ahora mismo nosotros, ¿sí? Antes de ser humano, antes de tener un cuerpo y una mente para pensar, para vivir y experimentar, ¿qué es lo en qué vivimos? ¿En qué plano? En otro plano sentido, que es el plano del ser, que eso sería muy largo de explicar, pero por lo menos este live es para que te cuestiones ciertas cosas o para que te soluciones o para que te dé conciencia o incluso para que cuestionemos, ¿sí? Entonces, cuando estamos en ese otro plano de ser, elegimos el destino, elegimos la experiencia, elegimos el entendimiento. Eso se habla, se ve, se valora, se evalúa desde la metafísica. Si ese ser te ha elegido como padre o como madre, o tú como hijo has elegido a tus padres, ¿vale? En ese paradigma en el que dices voy a cambiar las creencias para ver qué es lo que a mí me viene mejor, con qué cuadro más, qué me vibra mejor. Si ese niño, esa niña o ese niña ha elegido a ese padre y a esa madre, él viene a mostrarte lo que tú vas a aprender de él. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Vale. Cuando estás en un proceso de autoconocimiento, todo lo que le pasa a un niño menor, hay diferentes filosofías, unos dicen que hasta los 6 años, otros dicen que hasta los 12, incluso hasta los 7. Vale, desde el cuerpo-mente yo lo valoro más, o desde la emocionología lo vemos más, hasta los 12 años. Hasta los 12 años que empieza el cambio a la adolescencia, a la pubertad, en el estado de identidad o mente, hasta esa fase un niño depende emocionalmente de su padre y de su madre. Dependiendo por etapas, va a depender más emocionalmente de la madre que del padre. Son ciclos. No es como esa ola de todo lo que la madre diga, haga, piense, no piense, reprima, le influencia al niño. Sí, pero no. Esperad un segundito. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño
cómo nos muestra el niño, cómo hemos de aprender de él, independientemente del día a día, en su comportamiento, desde sus somatizaciones o enfermedaditas, ¿sí? O enfermedades, o incluso desde su sentir. ¿Por qué? Porque un niño cuando nace en el plano físico, ese niño psicoemocionalmente, la psique y el mundo emocional depende de la madre al 100%. Es el único mamífero que depende de la madre para sobrevivir, sí o sí. El de la madre también depende de la protección, la atención, el cuidado, la observación del que ejerce el rol de padre. Cuando digo de la madre no tiene por qué ser madre biológica, puede ser un hombre que ejerza de madre y un hombre que ejerza de padre, o una mujer que ejerza de padre. Tenéis que entender la paternidad y la maternidad como roles. Lo biológico es aparte. Está clarísimo que biológicamente es una mujer y un hombre los únicos que pueden procrear. Pero hoy en día estamos en un estatus de conciencia en el que el ser humano, desde la parte más de identidad, se expande. Entonces, para no crear confusión con mamá, madre, mujer, padre, hombre, me centro en hablar de madre, el que o la que ejerza el rol de madre, y padre, el que o la que ejerza el rol de padre, ¿vale? Entonces, cuando un niño es amamantado, cuidado, atendido, amamantado, cuidado, atendido, guiado, olido, sentido, tocado por su mamá, ¿sí? Entra en ese campo electroenergético y psicoemocional de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre es completamente, eso es lo que nos vienen a enseñar gran parte, es completamente responsable de lo que sienta y de lo que no sienta. ¿Cómo lo va a ver? A través reflejado de su bebé o de su niño o de su infante hasta que sea adolescente. ¿Qué es lo que hace un padre? Pues igual, el rol de padre también. Si está el niño depende del de la madre y el de la madre depende también de la unidad familiar y de ese otro rol materno. Seguramente aparecerán luces de ¿y cuándo no lo tuve? ¿Y qué pasa? O sea, busca el sentido común. No puedo hacer como una exposición completamente extensa, esta general. Un ser humano puede aprender de sus hijos lo que le está mostrando de sí mismo. Aquí está la complejidad para algunos. Le está mostrando de sí mismo lo coherente o lo incoherente que es con sus emociones y con su sentir. ¿Por qué lo coherente? Porque cuando hay un niño que está equilibrado, cuando hay un niño que está feliz, que está atento, que no tiene por qué ser equilibrado según la televisión, ¿no? Sino equilibrado en su sentir, es un niño que tiene una vida social, con su familia, con su entorno, que se le siente y se le ve alegre a nivel incluso energético, un niño que tiene sus capacidades completas, da exactamente igual el diagnóstico médico que pueda tener o no, se le siente el niño que está sano y feliz. Eso va a expresar de que su madre, padre y entorno familiar están viviendo un equilibrio psicoemocional, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando no? ¿Vale? O si no, ese niño está mostrando un proceso, un reflejo para garantizar el autoconocimiento de su padre o su madre o de sus más y papás. ¿Entendemos los roles? Vale, para que no alargarme mucho en ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un niño tiene una somatización? Por ejemplo, ya tendríamos que entrar en situaciones específicas, pero cuando un niño tiene, ¿qué os digo?, una gastritis, ¿sí? Es el niño el que tiene el conflicto emocional. Si es de menos si está entre 6, 7, como os decía, 12 años, no es tanto el niño el que ha juzgado, ha pensado, se ha enfadado y ha somatizado la emoción, es la mamá. Y la mamá e incluso el papá, ¿ok? Porque no se tiene tan en cuenta el padre, pero sí, porque el papá vive en la mente, en el imaginario de la madre, ¿ok? Y ahí es donde el niño somatiza. ¿Qué es lo que más puedo aprender de mi hijo? Ver que esa somatización no es culpa mía, es un reflejo de mí, es que es muy diferente, porque las madres en el momento en el que paren, y por favor decírmelo aquí, entran en un inconsciente colectivo de culpa colectiva, ¿sabes? Como, ya el niño no respira, el niño no hace, entonces, no, porque hay una tensión biológica de la supervivencia de ese bebé, niño, niña o infante que depende de una. Y no es tan así. Sí, en la comida, en el cuidado, pero también ese ser humano ha elegido ese proceso de vida.
ese espacio en el que va a estar más contento, menos contento, se va a caer, no se va a caer, se va a hacer una heridita, va a aprender, no va a aprender, ya trae elegida toda su historia, al igual que tú y yo y todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un niño, la parte más impactante, cuando un niño somatiza, tenéis la gran oportunidad de observar qué es lo que tú estás reprimiendo, qué es lo que tú estás viviendo en incoherencia. Y eso no es, ay, quítamelo para salvar a mi hijo. No, el niño tiene que vivir ese proceso y tú le vas a cuidar de la mejor manera. Pero además, como padre o como madre, puedes sacar esa información que es súper valiosa de qué es lo que está sucediéndole, qué es lo que yo estoy reprimiendo. Ok, cuando tenemos también otros roles que no son nuestros hijos biológicos, pero sí son adoptados, el inconsciente colectivo familiar es el mismo. Perdón, colectivo no, el inconsciente familiar es el mismo. Ya se le ha dado un nombre, un linaje, una familia, una cueva, ya hay una función, ¿sí? Y cuanto más cercano sea el lazo, más fácil y más sencillo es poder ver qué está reflejando de mí y equilibrarlo en mí. Ahí está la confusión del ego, ahí es donde el ego se confunde. Porque el ego es esa identidad que dice, no, yo soy mala madre o soy buena madre, o soy un gran padre o soy un padre horrible. Sí, él siempre va por polaridades, pero no vive el disfrute de ser consciente de que lo que ese niño o niña experimenta en su estatus emocional es un reflejo de uno mismo. Y el ego se centra en que haga él lo que yo no hice, que viva él lo que yo no viví, que tenga él lo que yo no tuve. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo las generaciones? Van viviendo en pos de las carencias de los anteriores y al final no se deja de vivir en carencia. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que yo quería, estoy haciendo lo que le hubiese gustado a mi padre o a mi madre. ¿Sí? Entonces, ese concepto de libertad que a ti te gustaría tener en tu entorno familiar, de mostrarte tal y como eres, de expresarte como te dé la gana, de hablar más educado, menos educado, ser como quieras ser, eso te lo gestiona, te lo ha de gestionar un padre, una madre o unos padres en un equilibrio emocional. Y ahí es donde está la historia, y ahí es donde falla. ¿Por qué? Porque vamos a hacer y ser lo mejor para ellos, pero caemos en una frustración de no me sale, no me cuadra, ¿por qué no me siento en paz? Aunque yo le he dado todo el amor, he dado todo lo que he tenido, he sacrificado la vida, porque hay no me gusta utilizar la palabra mal, pero hay un entendimiento erróneo de la palabra sacrificio. Vale. Mirad, a nivel más introspectivo, a nivel más espiritual, sabéis que la emocionología tiene la integridad de cuerpo, mente y espíritu, tiene que ver toda esa mirada, si no estamos segregando la información y me gusta unificarla. La palabra sacrificio viene del sacrificio. El sacrificio viene del sagrado oficio. Cuando un padre o una madre se sacrifican, ¿sí? Lo están haciendo justo antes, justo el instante antes, que no sé cómo se contabilizaría eso, de que ese óvulo y ese esperma ¡cling!, se fusionen y ejerza esa chispa de vida. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí el espíritu o ¿cómo le llamamos? La carne del espíritu, el sentir del espíritu se expande para que otro espíritu, otra esencia de vida penetre en la estructura física o caderas de la mujer para que entre el hombre y la mujer haya esa fuerza de vida, esa pulsión de vida, se genere esa chispa de vida entre el óvulo y el esperma y en todo ese proceso de primera iniciación de fecundación la mujer está en una fase, y el hombre también ha tenido que tener un deseo muy profundo, consciente e inconsciente, para poder manifestar una vida. ¿Creéis que es muy sencillo generar o que se da el mecanismo este de tener hijos? O muy divertido para otros, o muy lujurioso para otros, pero a nivel de cuántica es tremendamente poderoso y potente. Y lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero bueno, entonces la idea de esto es cuando esa mujer en la vasija sagrada, que podemos entender la pelvis, da espacio a ese ser, a ese espíritu, no alma, ese espíritu que empiece a fecundar en un espacio material, ahí es cuando nuestra incluso glándula pineal se expande de una forma muy bestia, lo confunden con el mundo hormonal.
Sí, es que estoy hormonal, vale, vamos a echarles a las hormonas todas las culpas de lo que sea, pero si está cambiando todo mi sentir, toda mi intuición, toda mi certeza, es porque la mujer está ejerciendo el sacro oficio, el oficio más sagrado que tiene todo ser humano, que es engendrar y parir, ¿ok? Eso si un hombre o una mujer no lo consiguen, vale, ahora tenemos la inseminación artificial y hay muchos métodos que permiten que se dé, ¿ok? No digo que esté bien ni mal, pero estoy hablando de una forma general, la raíz, el origen, ¿vale? El origen, el oro del gen, ¿vale? De donde viene esa información. Entonces, cuando ahí se genera ese sacro oficio de decir, estoy a la disposición de engendrar, crear, permitir que se dé a luz y que salga todo un espíritu en un cuerpo, un ser humano en el mundo. Y aquí, desde esta estructura, desde el hogar, vamos a entenderlo desde la cueva voy a permitir que este ser humano que ya trae su pan debajo del brazo, porque trae toda su ADN, toda la información enganchada a un internet enorme, que tanto el amor que hay en mi hogar y en mi corazón, por eso el corazón se le entiende también como el hogar y en mi entorno, se le va a entregar a este ser desde el oficio más sagrado. Ese es el sacrificio. No yo me quito para darte a ti y que tú luego me lo des. Cuidado. ¿Sí? Es un sacrificio enorme lo que hace un padre, una madre, unos padres en general, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y eso está bañado desde amor, de respeto, ¿sí? Porque ese ser lo has elegido desde el plano intelectual, tú, y desde el plano espiritual has permitido que se dé. ¿Entendéis la dualidad? ¿Sí? Tú lo eliges desde el mental y permites que se dé desde el espiritual. Entonces se manifiesta en el físico. Ahí es donde nosotros utilizamos el paradigma de, ok, los hijos vienen a enseñarme cosas muy profundas de mí, dolores muy profundos escondidos, alegrías impresionantes que no sabía que iba a vivir, el amor incondicional. Incondicional es sin condiciones y eso te lo muestra el rol de padre o madre. ¿Estás de acuerdo? A ver, ir haciendo preguntitas, ir diciéndome, Silvia, me estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cualquier pregunta que tengáis, ¿sí? Entonces, mientras que vais preguntando, si queréis, hay algo que a mí me sorprendió muchísimo en todo este proceso de desarrollo de la emocionología, es entender desde la psique cómo el ser humano ejerce ese rol de padre y madre, pero que no solamente es un rol de padre y madre, sino simplemente, o sea, ese rol, una vez que parimos o adoptamos o generamos ese rol, ¿sí? Hay tres funciones o hay tres fases. Los que no tenéis hijos, míralos como padres, ¿sí? O sea, como con vuestros padres. Los que no tienen hijos, da exactamente igual, también son hijos, ¿sí? Y viven con hijos de hijos, ¿ok? Entonces, la idea es, cuando un ser humano nace, ejercemos el rol de mamá, ¿sí? Y de papá. Lo digo, hay mujeres que ejercen roles de padres y hay hombres que ejercen roles de madre. Da igual, ¿ok? La idea es el rol. ¿Tú en qué rol estás? ¿O tú en qué rol te gustaría estar? Pues ya que estás viendo y observando esta información o cuestionándola. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nace un bebé? Cuando nace un bebé, como he dicho antes, el mamífero es el único mamífero de la especie terráquea que necesita ayuda para sobrevivir. Un bebé no puede por sí solo. Sin embargo, un ternerito, un ciervito y tal, pues sí, pero un bebé no. Hay que ver qué ejemplo he puesto, ¿verdad? Ese bebé necesita la atención de 3 sentidos de los 5 que tenemos. Uno, del olfato. Él tiene que oler a nivel de la piel y a nivel del sentir, de la vibración de la piel. Huele, empieza a desarrollar el olor de la madre porque es el primer olor que recibe, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por amor? No, por supervivencia, porque ese olor le va a llevar a alimentarse a través del tacto, ¿vale? El pezón, bueno, voy a ser muy específica, pero si ponéis la boca así, toda la boca, todas las tensiones nerviosas que podemos tener en los labios está diseñada, tiene el mismo formato que el pezón,
la boca de un bebé con el pezón de la madre. Es para garantizar su supervivencia, ¿vale? Y de ahí el amamantar. Ahí tenemos el olfato, tenemos el tacto y el gusto para identificar que esa leche me alimenta, ¿ok? Entonces ese bebé, ahora voy a responder, ese bebé ya tiene cubierta una función con la mamá, ¿eh? Y ahora va a empezar a desarrollar 2 de sus 5 sentidos con la función del papá. Y el papá, no el padre, ¿ok? El papá es el que le enseña fuera de la cueva y en la cueva le desarrolla más la vista y el oído. ¿Cuántas veces habéis dicho, como se lo diga tu padre, como te vea tu padre, escuchas un silbido, ¡ay, ahí está mi padre! Sí, identificamos más lo masculino con los ojos y con el oído que con los otros sentidos. Entonces, la función de la mamá, amamantar, cuidar, proteger el cuerpito de ese bebé, ¿vale? La función del papá, a través del juego, la estimulación, del movimiento, va a desarrollar hasta los 3, 6 años todo ese sentido de la vista y del olfato y del oído, ¿vale? A partir de los 6 años, biológicamente ya somos un ser humano físicamente hablando completo. Sabemos hablar, comunicarnos y comer, dormir, ya conocemos el concepto de cueva, ¿ok? Y vamos a experimentar pues esa identidad biológica. Tengo que subir, bajar, conocer las distancias, qué hacer, qué no hacer con el juego. Entonces ahí están mamá y papá mostrándome cómo funciona el cuerpo. A partir de los 12 años empieza la identidad. Me voy a enrollar un poquito más de lo que esperaba, pero bueno, me encantáis. A partir de los 12 años empieza el concepto de la identidad. Ya empezamos a identificarnos ya no solo con el cuerpo, sino con el nombre, con la mente, con la idea, con que yo soy de esta forma, yo soy de la otra, tengo ciertas creencias. Y a partir de los 12 años experimentamos lo que decía esa adolescencia. Vamos a necesitar ya no una mamá que nos amamante, ni a un papá que juegue con nosotros. Vamos a necesitar a una madre y un padre que estén atentos a lo que yo haga sobre lo que ellos me han enseñado. Repito, ya no necesito una madre que me lave la ropa, si ella me ha enseñado a lavarla. Entonces ya tengo que tener una madre, en el caso de que yo no sepa dónde ponerla, cómo poner la lavadora, acudir a ella. ¿Sí? A un padre que me ha dicho 20 veces cómo subir en bicicleta, ¿vale? Es decir, oye, voy a subir en bicicleta y voy a tomar esta ruta, la otra. Y voy a mi padre como referencia. Cuando somos mamá y papá, somos nosotros los que envolvemos la vida de ese ser humano. Y cuando somos madre y padre, somos la referencia. Ellos han de venir a nosotros. Por eso hay tantos problemas y tantos padres le llaman la crisis de la adolescencia. Pero no es la crisis. La adolescencia es el examen de que tú... el examen de que lo has hecho muy bien. Y ahí lo que falta es confianza en ese niño, en esa niña. Si tú no confías en ti, evidentemente no vas a confiar en tu hijo. Si tú no tienes un buen concepto de ti, no vas a tener un buen concepto de tu hijo o de tu hija. Ahí están los grandes aprendizajes. No, es que yo le he dicho 20.000 veces las cosas y no las hace. ¿Por qué? No ha habido una buena comunicación. ¿Realmente tú le dices cosas que tú no haces? ¿Le dices a tu hija que sea independiente y tú eres súper dependiente? Ahí es donde está el gran autoconocimiento del reflejo de nuestros hijos con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa entre los 18 y 24 años? Os estoy resumiendo un tema que desarrollamos en la triada del ser humano, que es cuerpo, mente y espíritu. Pero bueno, lo estoy metiendo en esta fase de cómo aprender de los hijos. De los 18 a los 24 años ya salgo al mundo, ya me lo dice la mayoría de edad, y además he ido a la unidiversidad, no a la universidad, a la unidiversidad, y si no he ido ya estoy saliendo al mundo, viendo cómo mostrarme ante los demás a través de la profesión, de hobbies, de gustos, de parejas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se acaba el rol de mamá, papá, padre, madre. Y inicia, es natural, y de hecho Jodorowsky, este gran psicotodo, porque actor, de escritor, de todo, lo dice muchísimos encuentros y entrevistas que hay de él. Es antinatura salir al mundo con una mamá y con un papá, o con un padre y con una madre. Hay que salir al mundo con una referencia de un hombre y de una mujer, porque nuestros padres son los responsables de como los cablecitos, imaginaros así, como los cablecitos de nuestra psique.
de nuestra identidad. Entonces, si salgo al mundo con una madre que todavía, y con una mujer que todavía me trata como un bebé, ¿cómo creéis que voy a ir por el mundo? Si me salgo al mundo con un padre súper mega ausente, ¿qué tipo de hombres creéis que se me van a reflejar en la vida? Para equilibrar todo aquello que no he tenido, que no he vivido, que he vivido en demasía. Entonces, por la salud de la vida emocional, mental y relacional de todos nuestros hijos, ya sean reales o simbólicos, nos tenemos que mostrar como seres humanos congruentes, como una mujer y como un hombre, o como lo que quiera cada uno que sea, desde el equilibrio de que lo que siento, digo y hago se muestra del mismo momento, del mismo equilibrio. Qué difícil hacer eso. Me da igual, estás eligiendo no hacerlo, es igual de difícil el no hacerlo. Lo importante es ser consciente y decir, ¿qué me está mostrando mi hija o mi hijo de mí? ¿Ok? Entonces, hasta aquí es como la conclusión. Si hemos vivido en un paradigma o vivimos en un paradigma, ¿no? Todo está perfecto, en el que los hijos son mi única responsabilidad y yo soy, solo tiene que aprender de mí y yo soy la única autoridad. Bueno, a ver la vida por donde te lleva en cuanto a ver qué tal le va a esa criatura con un padre o una madre así, ¿no? Como superior. Si nos vamos al concepto de la conciencia, el concepto del autoconocimiento y también de la responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad es la responsabilidad es la habilidad de responder. ¿Okay? Yo puedo responder desde la culpa y desde el miedo, o puedo responder desde hacerme cargo y decir, ok, ¿qué me está reflejando mi hija o mi hijo de mí para yo ponerle en orden en mí? Sí, es como un gran mini terapeuta constante en tu casa y en tu vida diciéndote, mamá, qué incoherencia, pero te lo está diciendo de una forma inconsciente, ¿ok? Si estás viviendo una vida triste, aburrida, angustiada, ¿qué crees? ¿Que vas a tener un niño o una niña tocando las castañuelas? No, entonces te está mostrando ese niño y esa niña te muestra desde la inocencia de que todavía no tiene un ego identificado, sí lo tiene, pero no se identifica todavía con él o con ella, de esa congruencia que puedes usar tú. También digo esto desde el conocimiento de causa, porque no solo yo os digo los hijos son los paridos, hay muchas madres y padres simbólicos y hay muchos, incluso los animales hoy en día, los animales domésticos, los perros y los gatos, e incluso allá aquí en España se les llama animales sintientes y tienen derechos incluso, es que lo tendrían que tener hasta una cucaracha, ¿vale? Pero bueno, la historia, porque son especies con las que convivimos, pero bueno, ahí hay que tener como cierta atención y cierto cuidado que como es un animal doméstico, vive en casa y forma parte de nuestro entorno familiar, pues se genera un rol de cuidado, de atención, y hay gente que se confunde y puede tener problemas hasta los ovarios y las próstatas de que los perros son nuestros hijos. No lo son nuestras responsabilidades, ¿sí? Pero el rol es muy sutil, el de la atención, el cuidado, el cariño, y no es porque sea un perro y yo sea un humano, no, somos mamíferos y al final ejercemos esos mismos roles. Entonces, a lo que decía, utiliza todo. De hecho, os digo algo, mi perro hace 2 semanas somatizó algo que dije, wow, qué perfección, es lo que yo estaba viviendo literalmente, se empachó. Y yo estaba empachada de una situación familiar que dije, ya, esto ya es que no lo trago. Fue literal el resentir en el que yo me di cuenta que había caído en la mañana. Y en la noche cuando fue a cenar, ¡boom!, se le inflamó todo el intestino, lo tuve que llevar al hospital miro para allá porque está ahí acompañándonos, del hospital de cachorros y le hicieron su radiografía, ecografía, es como si un empacho. Digo, ok, vale, gracias perro, me estás enseñando cómo estoy yo, pero eso es cuando tú ya has tomado la decisión de ser un ser humano consciente, ¿vale? Así que venga, voy a ver que si tenéis algunas preguntitas, a ver por Face, sí. A ver, ya de camino, salud, wow, qué de gente, hola. Hola Dami, hola Lisela, ay desde Tepic, hola Ángela, mi niña desde Lima, hola María, a ver Francisco, hola guapo, a ver Amabeli, uy, esta es una Allen que tiene una historia maravillosa. Entonces, si es adoptado y es de madre biológica, lo que está pasando, no te entendí Amabeli, entonces si es adoptado si es adoptado no puede ser de madre biológica, ¿vale? Pero creo entender tu pregunta.
A ver, entonces, si es adoptado o es de madre biológica, lo que está pasando. Sí, siendo adoptado, el que ejerza o la que ejerza la función de madre o padre tiene una somatización emocional directa. Y si es madre biológica, pues igual, ¿vale? No sé si te he respondido. Hola Bárbara, hoy que hay gente de Tepic. Hola Tania, tú también estás por allí. A ver, Paloma Prada me dice, ya me regaña mi hijo a mí cuando no estoy en coherencia, grandes maestros. Sí, cuidado que no se le cambie el rol porque los hijos tenemos una tendencia brutal de cambiar el rol. Yo lo cambié con 16 años y me costó muchísimas somatizaciones el cambiarle el rol a mi padre y a mi madre y hacerlo a mis hijos. Pero sí, te regaña directa e indirectamente, ¿eh? Es que es su... Y cada vez la conciencia está más clara. Los niños tienen como toda esa gran sabiduría, como no le meten la mente para juzgar y pensar y decir, ¿sabes? Como no le meten mente, son puros y te dicen claramente lo que sienten, ¿eh? Así que bueno, voy a ver por aquí por Instagram. Hola Macarena, Dami, ¿también estás por aquí o eres la otra Dami? Hola. A ver, ¿qué dice aquí Frank? Mi hija ha sido mi mejor maestra. Es que eso es lo que pasa. De hecho, desde filosofías antiguas se dicen que los hijos son los maestros de sus padres. Los hijos son los maestros elegidos. O sea, nosotros elegimos a nuestros padres, no a nuestros hijos. Nuestros hijos nos eligen a nosotros. ¿Entender la genealogía emocional? ¿Sí? A ver, Amabeli, perdón. O sea, que si es adoptado simpatiza lo de la madre de adopción y el padre. Claro. A ver, en vuestro caso, Amabeli. Amabeli es madre de 20 niñas. Bueno, le especifico. Amabeli es una hermana junto con 3 hermanas maravillosas religiosas que crearon una casa hogar en Monterrey. Buscarla en su página web, la recomiendo muchísimo para que le apoyéis. Se llama Casa Armonía. Son 3 hermanas que sacan adelante a 20 niñas desde los 3 años hasta los 18. Le dan comida, amor, cuidado, educación, ropa, vamos a llamarlos un estatus, un pertenecer a niñas que han vivido o que han nacido en situaciones muy complicadas. Y ellas les dan un hogar, por eso se llama el hogar La Armonía en Monterrey. Toda donación y no cualquier cosa, ¿verdad? Pero cualquier donación que le podáis compartir es maravilloso. Entonces, Mabeli, ellas tienen 3 roles, ¿sí? Claramente yo las conozco perfectamente y conozco la casa. Tienen el rol de la mamá, el papá y la abuelita. Y además van cambiando, hacen de tía, van cambiando dependiendo con cada niña, ¿verdad, Mabeli? Sí, entonces sí, tienes que ver cuál es tu rol en la niña, ¿ok? Pero no hacerte culpable de lo que le pasa, como cualquier madre o padre le digo aquí, sino hacerte como referente a decir, wow, qué fuerte que esto que está somatizando está relacionado con lo que yo estoy viviendo en incongruencia, ¿ok? Míralo así. Y ya os digo, cualquier padre o madre que haya adoptado es su hijo o su hija, es su sentir, es que lo que se siente es lo que emana. La diferencia que hay es que no lleva una genética física con un ADN, lo que se llama la sangre, el ADN físico, pero sí lleva un ADN psicogenealógico, que cuando estudiamos la genética emocional, ahí entendemos que hay una perfección enorme en que para qué ha venido ese niño a estructurar esa rama o esas ramas genéticas. Muchas gracias a ti. A ver qué dice María del Carmen Gambero, querida, que hace muchos años que no te veo. Hola, qué guapa te veo, gracias. Ya, qué tiempo, como no tengo tiempo para mí, estoy estudiando. Ay, cariño, luego te leo esto, creí que era una pregunta. Besos, cariño mío. Por aquí, Frank. Claro, por confirmarme también esa idea que tenemos de que los hijos son los maestros de los padres. A ver, Dami de Algeciras. Ah, vale, el otro día te escribí. A ver, Macarena, mi lucero, así le llamo. ¡Wow! Ha sido mi pulsión, mi luz, para mí, mi autoconocimiento. Fantástico. Fijaros, qué bonito que digáis esto porque se dicen maravillas y alegrías de nuestros hijos, pero son nosotros de donde sacamos los mayores aprendizajes, o al menos así es como se vive en lo cotidiano, es a través del sufrimiento más absoluto, ¿no? Y reconozco, lo que quería terminar con esto, reconozco que ser padre o madre en una sociedad, no la sociedad que está complicada, el mundo está en el mental de cada uno, ¿sí?
Pero ser padre o madre es una experiencia consciente, porque inconscientemente lo eres, lo vives y ya está, ¿no? Es como, pum, pues ya me vino de golpe y aquí voy sorteando las olas. Pero cuando eres o eliges ser padre o madre en una situación, en un estatus de conciencia, ¡wow! ¡Qué valentía! Yo tengo un máximo respeto por todos los que sois padres o madres, de 1, de 2, de 3, de 5, me da igual, porque es de una entrega incondicional, sí o sí, al bienestar de ese ser humano. Entonces mi propuesta de hoy es que estés atento o atenta a que ese bienestar del ser humano depende de tu propio bienestar, no el de él y luego el tuyo, sino el tuyo para que el de él o el de ella sea muchísimo más gratificante, equilibrado y sano, ¿vale? Así que bueno, tú como hija, con padres o con hijos, espero que te haya servido y gustado este encuentro. Nos vemos el jueves próximo a las 8 de la tarde en España, 1, México, Perú. Muchas gracias, os amo mucho. Ah, y una cosita. En mi página web emocionología.es hay un apartado que se llama recursos gratuitos. Ahí tenéis un ebook con la fórmula 303 que os puede ayudar muchísimo a alimentar ese proceso de autoconocimiento más espiritual. Tenéis videos, podéis participar en el grupo de Instagram, en el grupo privado de Face y de WhatsApp, ¿ok? Así que bueno, nos vemos muy pronto, muchos besitos, amaros, cuidaros.